Bueno, buenos días. Como primero agradecer la invitación a contarles la experiencia que hemos realizado en la provincia de Mendoza con BIT. En realidad viene a romper un poco el esquema que veníamos viendo de riego con pivot o riego por goteo. Esta es una experiencia distinta en que es un sistema con riego superficial. Y un poco, bueno, les voy a hacer una introducción como para que ustedes entiendan por qué nuestro énfasis en este cultivo, digamos, y en nuestra zona. Dentro de la provincia, bueno, algunos datos, ayer Guillermo nos comentó, la precipitación es muy escasa, son 200 milímetros, o sea, no tenemos agricultura si no es a través del riego. Nuestra zona de cultivo, ahí en esa mancha verde que está hacia el norte de la provincia, es el oasis norte o gran oasis norte, pero si lo dividimos, hay parte que se riega hacia el oeste con el río Mendoza, y el dominio de la cuenca del río Tunuyán inferior es, digamos, ese manchoncito que está detallado ahí en la gráfica de la derecha, con distintos colores para cada una de las inspecciones de cauce que ayer hacían mención la gente del Departamento General de Irrigación. ¿Por qué en BIT? Bueno, Argentina y sobre todo Mendoza tiene una importante superficie vitícola y la zona este en algún momento llegó a tener el 50% de la superficie cultivada en toda la provincia de Mendoza, ¿sí? Hoy en día, bueno, un poco ha ido variando esa superficie, ha ido disminuyendo en esa zona de cultivo y aumentando más en la zona central de... No se ve porque lo estoy tapando, ¿sí? Una viticultura más de altura con otras características en cuanto al desarrollo de los cultivos. Vamos a la siguiente. La disponibilidad de agua que Irrigación pronostica, digamos, año a año, la publica, digamos, con estos gráficos, ¿sí? Podemos ver cuál es el pronóstico de escurrimiento, cuál es la acumulación de nieve en la cordillera, y este gráfico nos muestra en la línea roja lo que es para esta temporada actual, que estamos casi ya finalizando, y las líneas de otros colores más tenues, fíjense que están todas muy por debajo de esa línea punteada que nos indica el valor histórico medio de acumulación. Solo le he mostrado los 5 años anteriores, hay gráficos todavía mucho más completos donde muestran que los últimos 10, 12 años hemos estado en una situación de crisis hídrica extrema o severa, variaba de una categoría a otra, pero teníamos mucho menos acumulación de nieve, ¿sí? En la cordillera, que es nuestra principal fuente de provisión, ¿sí? O sea, veíamos que por precipitaciones eran solo 200 milímetros, muy erráticos, ni siquiera los diseños de los equipos de riego se hacen contemplando, digamos, algún porcentaje aportado por precipitación, ¿sí? En ese sentido, sí, comparando esa línea negra, que es la media histórica, con el derrame pronosticado, que sigue siendo la línea roja, y el año anterior, vemos qué tan importante es la variabilidad que tenemos interanual en esa acumulación. Gracias a Dios, este año fue un año rico, hidrológicamente rico, que nos permite un poco recuperar la condición que veníamos arrastrando de hace más de una década de escasas precipitaciones de nieve, ¿sí? Sumada a esa variabilidad, tenemos otro cuello de botella en ese oasis que es la capacidad de almacenar el agua, ¿sí? Este año rico tenemos tal vez un exceso de agua que se podría pensar de almacenar para futuros ciclos, pero el dique que contiene el agua del río Tunuyán es el dique El Carrizal, y a pesar de que hace algunos años, si ven ahí en el año 2016, ¿sí? Se levantó la cota de almacenaje, igualmente sigue siendo escaso para el agua que usa realmente todo el oasis. Fíjense,
por turno de riego, el agua erogada más o menos equivale a 50 hectómetros cúbicos y todo el dique alcanzaría a regar o a entregar 5 turnos de riego completo. Para que comparen y se den una idea, un ciclo normal de provisión de agua tendría más o menos unos 12 turnados, ¿sí? O sea, estaríamos usando 2 a 2 embalses y medio en una sola temporada de cultivo, ¿sí? Entonces, este es otro punto que, digamos, complica el manejo del agua en esa zona de cultivo, ¿sí? Ahí vemos lo que recién veíamos a colores, ahora lo vemos a detalle. Fíjense, todas esas líneas negras, toda esa traza de líneas negras representa la red de canales, ¿sí? Fíjense que es una red complejísima, enorme. Históricamente, los cultivos que se han ido desarrollando son más que nada cultivos perennes, pero es básicamente eso, que el turnado que se podía dispensar era bastante rígido y no permitía, digamos, hacer cultivos hortícolas. O sea, necesitábamos especies que tuviesen mejor exploración radical y por eso es la distribución de cultivos que vemos hoy en día, predominante la vid y luego cultivos frutales sumando más del 90% de la superficie. Estudios previos que se han hecho en cuanto a la evaluación de cómo estamos manejando el riego superficial nos muestran que las eficiencias de manejo que tenemos no son tan malas, ¿sí? Llegamos a eficiencias de aplicación del 66%, ¿sí? Y buenas eficiencias de almacenaje y de distribución en las parcelas. Tenemos una brecha, ¿sí? Hay más o menos alrededor de 10 puntos porcentuales donde podemos mejorar ese manejo del riego, pero no podemos llegar tampoco mucho más allá por una cuestión de balance salino, ¿sí? Nosotros estamos regando con aguas de un contenido moderado de sales que si no contamos con un exceso de agua y requerimientos de lixiviación en los riegos o en algún momento del ciclo, ¿sí? Empezamos a acumular sales en el perfil que podrían afectar los cultivos. En cuanto a los sistemas de riego, digamos porque era la otra pata, estos son datos del Censo Nacional Agropecuario, o sea, son del año 2018. Hoy en día las superficies pueden haber cambiado un poquito, pero no pasamos el 30% de la superficie con riego localizado, ¿sí? Microaspersión es muy poco, aspersión está creciendo también con algunos pivots para pasturas en esa zona, pero en sí el sistema de riego predominante es el riego por gravedad. En la parcela piloto lo que nosotros intentamos hacer era un poco utilizar esta herramienta de Plasfontagro como para que nos ayude a caracterizar el consumo de agua de la vid, ¿sí? Nosotros no podíamos disponer de cuándo regar o cuánto regar. Nosotros estábamos caracterizando el manejo que hacía el productor en su finca y con eso tratar de ver cuán lejos o cuán cerca estábamos y si había realmente una disminución de la producción por falta de agua, ¿sí? Como ven, es un espaldero bajo, le llamamos nosotros, ¿sí? De esa variedad, moscatel rosado, y el sistema de riego es un sistema que sería surco-melga porque el agua empieza a correr por un surco, pero después termina llenando una melga en el interfilar, ¿sí? La variedad de esa es una variedad que no está muy cultivada en otras provincias, es una variedad que se considera rosada o común, no tiene mucho valor enológico, salvo en algunos casos particulares. Y Mendoza es casi la provincia que concentra la totalidad de las hectáreas cultivadas en el país, con un poco más de 5.000 hectáreas, ¿sí? Las mediciones a campo, o sea, iniciamos el ensayo tratando de hacer caracterizaciones como en cualquier ensayo, ¿sí? De análisis textural, retención de agua, fertilidad de suelo.
Caracterizamos el riego, que era nuestra variable de interés, saber cómo estábamos regando, ¿sí? Y luego la caracterización de cultivo con variables reproductivas, ¿sí? Variables vegetativas, etc. Pero sobre todo lo que nos interesaba es conocer el balance hídrico en esas parcelas. La metodología de la evaluación de riego, un poco muy en general, se hacen mediciones previas, ¿sí? De distanciamiento de las parcelas, largo de las hileras, la pendiente que tiene la parcela. Durante el riego se hacen otro tipo de mediciones como avance, receso, ¿sí? La infiltración de agua y la tasa de infiltración, digamos. Y con todo eso se procesan los datos, ¿sí? Y se obtiene un nivel de eficiencia de aplicación como veíamos en el diagnóstico general. Esas son estructuras de aforo, ¿sí? Que utilizamos, estructuras móviles y estructuras fijas que están en la sección del canal que justo riega esa propiedad. Entonces eso nos da un poco de seguridad también que se cumplan los caudales, digamos, riego tras riego que nosotros estamos estimando, ¿sí? Midiendo en algún momento y luego en los posteriores riegos estimando. Algunos ejemplos, bueno, niveles en la parcela, la humedad antes y después del riego, eso nos da también un buen valor, digamos, de cómo está comportándose la aplicación del agua. Y después utilizamos, bueno, un software, el Windsurf, como modelado, ¿sí? Que nos permite un poco evaluar, ¿sí? El evento en sí del riego y también empezar a jugar, digamos, con algunas variables y retocar como para poder proponer mejoras de manejo al productor. Ahí, como vemos, la eficiencia de aplicación es genial, es el 100%, ¿sí? Pero bueno, a costas de que no llegamos a mojar todo el perfil explorado por las raíces, ¿sí? Ven que ahí en esa zona, remarcada en amarilla, hay un faltante de agua, ¿sí? Que no estamos mojando toda la profundidad explorada de raíz. Entonces lo que nosotros hicimos fue hacer un seguimiento a través de las imágenes satelitales por la plataforma y ahí podemos ver los 4 ciclos de cultivo, digamos, cómo fue la evolución de ese índice NDVI para esa parcela, ¿sí? Fíjense, la parcela es una parcela que está casi en el centro de todo ese oasis de riego que veíamos, ¿sí? Y ya en una situación que tiene bastante influencia, digamos, por la zona urbana, ¿sí? Ya no es una zona rural netamente, ¿sí? Son una de las pocas fincas que están quedando con cultivo en ese área. Ahí un poco a modo de ejemplo, el ciclo 2021-2022, ¿sí? Con imágenes correspondientes a cada una de los meses del ciclo de cultivo. Para que se den una idea, la finca pareciera que se repitiera la foto, en realidad, digamos, un productor que lo trabaja en forma tradicional con labranza de suelo, las 4 labranzas tradicionales, así hace el control de malezas, digamos, y se ve un cultivo muy, muy prolijo, digamos, a partir de las labores culturales como envoltura de brote y despampanado, ¿está? ¿Qué obtuvimos o qué es lo que empezamos a ver cuando nosotros calculamos, ¿sí? A través de la plataforma y la forma tradicional del método FAO, cuáles eran nuestros coeficientes de cultivo? Fíjense, nosotros a priori hubiésemos utilizado los coeficientes recomendados en el manual 56, que nos dan valores bastante mayores a los que obtuvimos con la plataforma. Esas diferencias, ¿sí? Nos marcan digamos, un consumo muy, muy distinto si sea una u otra metodología. Ese punto que marca ahí una caída importante y que puede llamar la atención, ¿sí? Lo vemos más en detalle y correspondió a 2 cuestiones.
principalmente. Una labor cultural que es el cruzado de brotes, ¿sí? O la envoltura, como le llamamos nosotros. Cuando la vid empieza a crecer, empieza a alargar los brotes, ¿sí? Si no se sostienen los alambres, empieza a abrirse, ¿sí? Y ese es el pico que vemos en esa parte. Y después de la envoltura, obviamente, ese índice de NDVI va a reducirse. Y además, ¿sí? Siguió, en los días posteriores, hubo una tormenta de granizo, que es común y frecuente en nuestra zona, que también afectó ese valor de NDVI que nosotros estábamos registrando. Ahí tienen un poco, digamos, cómo queda dañado el cultivo, o sea, hay daño de hoja, de fruto, ¿sí? Pérdida de masa foliar directamente, y a veces no solo, digamos, la hoja caída, sino que hay un periodo de cicatrización, la hoja dañada sigue amarronándose, y eso era lo que nos mostraba la disminución que seguía, ¿sí? En forma lenta de ese índice de verde que nosotros obteníamos a través del satélite. Como balance hídrico, ¿sí? Que era una de las patas más importantes, nosotros tenemos sensores instalados. El sensor es el que está representado con la línea verde, ¿sí? Sensores FDR. La línea azul marcaría un consumo estimado. Y los valores de parámetros hídricos del suelo como capacidad de campo y umbral de riego con la línea amarilla. Ahí podemos ver que la mayor parte del ciclo, ¿sí? Hemos estado entre esos valores, o sea, digamos, en la fracción de agua fácilmente disponible, y solamente al final del ciclo, cerca a cosecha, podemos ver que podría comprometerse un poco, digamos, el agua en el suelo, siendo los valores del balance estimado un poco inferiores a lo que nosotros obteníamos en los sensores. Fíjense, acá en círculos azules están marcados los distintos eventos de riego, teniendo desde 50 días a 70 días de separación entre uno y otro evento, ¿sí? Periodos de tiempo bastante considerables, ¿no? Cuando nosotros, digamos, sospechamos o pensamos que puede estar el cultivo sufriendo la falta de agua, recurrimos a la medición del potencial hídrico de tallo. Es un indicador, digamos, bastante confiable, ¿sí? De practicidad relativa, pero nos permite estimar, ¿sí? Cuál es el estado hídrico de la planta. Si más allá que nosotros veamos en los balances que podemos estar fuera de esa zona de confort o fuera del agua fácilmente disponible para la planta, los potenciales nos ayudan a distinguir si esos déficits hídricos que nosotros estamos sospechando se corresponden a niveles de estrés en la planta, ¿sí? Ahí en línea gris, en línea gris podemos ver los potenciales hídricos medidos, digamos, en el cuartel, y la línea amarilla nos marcaría un valor umbral a partir del cual valores de potenciales más bajos indicarían estrés hídrico en la planta, ¿sí? A modo de ejemplo, para esa misma temporada donde mostrábamos los valores de coeficiente obtenidos, ¿sí? La temporada 21-22, vemos que la ETC medida, o sea, el balance hídrico medido, nos estaba entregando un consumo de agua de 388 milímetros. Y ese balance calculado lo comparábamos directamente con la ETC teórica obtenida a través de los dos métodos, el método de la plataforma por NDVI y el método FAO. Cuando vemos y comparamos, ¿sí? Las cantidades de agua en el ciclo son muy diferentes. En la plataforma Fontagro se acercó bastante más, suponiendo un 30% de consumo extra a lo que nosotros medimos. Sin embargo, la metodología tradicional, que es por la que, digamos, históricamente no hemos manejado, suponía un consumo de 850 milímetros, ¿sí? Mucho más que el consumo real que tuvo ese cultivo.
Un poco yendo a los números generales, ¿sí? Vemos que las producciones en las distintas temporadas han sido muy variables. En la temporada 2021-22, perdón, tuvimos problemas de helada, tuvimos efecto de granizo, tormenta de granizo, como vimos en las imágenes, ¿sí? Y la producción llegó a unos 140 quintales aproximadamente, o sea, 14.100 kilos por hectárea. En la temporada 22-23, ¿sí? La producción fue mayor. Eso específicamente a nivel provincial hubo una merma de rendimiento de la vid de más del 30%, porque fue una helada advectiva que afectó toda la provincia y hubo mucho daño. Esta propiedad, al estar rodeada de casas, digamos, y edificaciones, no llegó a tener heladas que produjeran daño o disminución en ese rendimiento, ¿sí? Pero a nivel provincial esa helada ocurría el 1 de noviembre, fue bastante drástica, ¿sí? Y esos niveles de producción en relación con las láminas de agua consumidas en la parcela nos dan productividades del agua, ¿sí? Variables entre los años por ese efecto, pero de 3 a 7 kilos de uva producida por metro cúbico utilizado, ¿sí? En esto hay un detalle y la verdad que me puse contento cuando veía esas productividades que nosotros habíamos tenido, porque las comparaba con las de uva de mesa de Claudio ayer en sus experiencias y eran números muy, muy buenos, ¿sí? Pero ¿cuál es el tema? Ese kilo de uva a nosotros, ¿sí? Nos los están pagando a 30 centavos de dólar, ¿sí? Entonces la productividad económica de ese metro cúbico que nosotros estamos utilizando es mucho más baja comparada con los 5, casi 6 dólares que tenían de ganancia por metro cúbico de agua usada para la uva de mesa, ¿sí? Eso va en relación con lo que planteaba ayer la gente de irrigación también, de que nosotros como provincia debemos un poco plantearnos cuál es la matriz productiva y qué es lo que queremos hacer a futuro también, ¿no? En las consideraciones generales, bueno, como vimos, la metodología permitió una estimación mucho más precisa o más cercana a lo que realmente medimos en el campo, ¿sí? Obviamente ese seguimiento, digamos, temporal es una ventaja muy importante de la herramienta. Muchos de los técnicos que por ahí hemos tratado digamos, de darles a conocer esta herramienta, bueno, lo ven como uno de los principales puntos también que les permite mejorar en cuanto a las tareas culturales y manejo, lo que hacen en su cultivo, ¿sí? Las láminas de agua aplicadas, ¿sí? Son semejantes a otras experiencias, lo que hablábamos con la productividad que habían obtenido en otros ensayos. Y el potencial hídrico también nos permite a nosotros tener confianza de que más allá de las suposiciones de déficit hídrico que nosotros podemos llegar a tener en ciertos momentos, la planta no está bajo una condición de estrés, ¿sí? En esto los niveles de restricción en vid, digamos, hay mucha bibliografía internacional muy conocida de distintos países. Hay ciertos acuerdos de cuáles son los niveles de potencial hídrico que, digamos, pueden generar algún estrés o nos estarían indicando algún estrés en la planta. Y como sugerencias, digamos, cualquier manejo del riego podría pensarse, digamos, con alguna restricción desde la etapa de envero en adelante o desde cuaje a envero. Vamos a tener posiblemente reducciones en la producción, ¿sí? Pero se pueden lograr cualidades o calidades distintas, un poco mejores en los vinos obtenidos, ¿sí? Esta última temporada también hemos instalado otros sensores en la misma parcela. Con esto, bueno, también estamos aprendiendo en el manejo y queremos ver si podemos llegar a encontrar relaciones con nuestro indicador, digamos, más utilizado, que es el potencial hídrico de tallo,
y ver digamos, si esta medición continua, digamos, no discreta como es el potencial, nos permite también tener mejor manejo del riego en la parcela, ¿no? Y creo que eso es todo. Muchas gracias.